Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero específicamente dedicada al proceso de ventas. Cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión comercial. Y acá venimos a hablar con el nuevo experto, Felipe Reutemann, que se metió a full en el tema de inteligencia artificial. Y planteé este tema porque vos armaste cosas que están bastante buenas y ya se están implementando en la empresa y están generando resultados. Así que charlemos un poco de eso. Dale, sí, la idea es contar un poco qué se puede hacer en la empresa para usar la inteligencia artificial en el área de ventas. Aclaro que no es nada demasiado avanzado, todo lo que me metí y desarrollé es como a nivel pyme, lo puede implementar cualquier pyme. No hay nada ni demasiado tecnológico ni demasiado difícil. Pero bueno, a mí me dio como de repente la sensación de que quería que toda la empresa, nosotros en la empresa seremos 50, 60 personas, quería que todos empiecen a usar inteligencia artificial. Y dije, bueno, yo como dueño creo que también tengo que hacerme responsable y aprender yo. No puedo estar, de hecho al principio lo hice, como tratar de impulsar y exigirle a la gente que haga cosas con inteligencia artificial cuando yo muchas cosas no tenía profundizadas o no sabía. Entonces dije, bueno, voy a dar yo como el primer paso, romper un poco la inercia. Y estuvo bueno porque generó un efecto contagioso donde ya muchos de los líderes de la empresa y personas están empezando a construir sus pequeñas cosas con inteligencia artificial, teniendo sus reportes, sus informaciones, procesan datos con eso, ahora cuento un poco. Entonces creo que está bueno incentivar a todos los dueños de empresa que se metan un poco, van a ver que no es mucho, ahora vamos a contar un poco qué es lo que hicimos. Den un primer paso y puedan contagiar a su equipo, ¿no? para que se meta en el tema. A ver, con esto de inteligencia artificial, yo lo que descubrí que aprendiendo, creo que 3 cosas, ¿sí? Que ahora después las cuento, pero aprendiendo 3 cositas, uno ya como que deja de importar el cómo hay que hacer las cosas y solamente uno se empieza a plantear qué es lo que uno quiere saber o qué es lo que uno quiere desarrollar. Es como bastante impresionante eso porque me di cuenta que hay muchas cosas que hacemos en la empresa, en realidad que no hacemos en la empresa porque no sabemos bien el cómo. Digo cualquier cosa, pero por ejemplo de repente digo, me encantaría saber cuál es la tasa de cierre de los clientes de Chile, pero del anuncio 4 que hicimos la semana pasada, como que uno ni se plantea eso porque, para ahí, ¿cómo lo hago? Tengo que configurar y de repente, cuando ya la inteligencia artificial lo empieza a hacer sola, nadie sabe cómo, pero lo empieza a hacer, en realidad mi cabeza se empieza a ir mucho más para el lado de qué es lo que quiero saber. Sé que después se va a poder solucionar y es muy fácil. Entonces se vuelve muy interesante, ¿no? De hecho, hace un tiempito yo le mandé a Dani una pregunta, a ver, ¿qué cosas te gustaría que se hagan con inteligencia artificial? Y Dani me mandó una lista de, no me acuerdo, 20, 30 cosas, sobre todo para el área de ventas. Entonces, eso es el qué, ¿no? Un poco. No sé si quieres contar, a ver, para vos, una lista de cosas que te gustaría poder hacer con inteligencia artificial. Ver, voy a sacar la lista que te mandé. Era un brainstorming, no, sí. No eran cosas específicas que necesitaba, pero por ejemplo todo esto, aclaro que mayormente es basado en tener material previo. Por ejemplo, tenés que tener las reuniones grabadas para hacer varias cosas de las que decimos acá. Teniendo ese material, yo quería que después de la reunión le dé feedback para el vendedor automático. Como que genere un feedback para el otro. Che, estuviste bien en esto, tendrías que mejorar en esto. Después un feedback para el vendedor, pero de manera semanal, más agrupado, no tanto reunión por reunión, sino en general. Reviso todas tus reuniones y me fijo si hiciste esto, si hiciste esto, si hiciste esto. O qué habilidades desarrollaste, qué fuiste mejorando, qué no, pero como un tema más macro. Después, feedback para el líder de ventas sobre cada vendedor. Entonces, che, este está mejorando, este podría aprender esto de este otro. Acá recuerden que no son cosas que necesariamente implementamos, sino ideas que se podrían hacer, algunas son más complejas, otras más simples. Después feedback a los socios, a nosotros, sobre varios temas. Che, ¿cómo están andando los vendedores? Porque no es que quiero que sea que el jefe me cuente, que cada cuánto me va a contar, cada tanto, ¿no? Tener como ir para todas las jerarquías como de manera más directa. Incluso si yo quiero hacer doble clic sobre un vendedor, o sea, a mí me interesa lo general, no lo específico, pero si de repente digo,
che, están trabajando muy bien en esto, están medio flojos en esto, quiero poder hacer el doble clic e ir a chequear cada reunión. Y después, por ejemplo, feedback para marketing, donde de repente de cada reunión de ventas se pueden sacar cuáles son los dolores de cada cliente, cuál es el perfil del cliente, si era buen lead, si no era buen lead. Todo eso lo puede hacer automáticamente la inteligencia artificial. Eso para contar algunos ejemplos. Sí, por eso, yo me acuerdo de hablar con Dani que como que una cosa que para mí a vos siempre te hubiera gustado saber, como tener monitoreo constante de cómo viene el buyer persona, o sea, cómo viene el cliente, qué es lo que está pidiendo. ¿Cambió el cliente? ¿Cambiaron las necesidades? ¿Está cambiando el mercado? Están nombrando muchas cosas de precio que de repente le está pareciendo caro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Están de repente diciendo, no, yo ya, no sé, no uso más el mail, quiero empezar a usar WhatsApp. O sea, un montón, como todo lo que le está pasando. Entonces yo sé que como que a vos te gusta, te hubiera gustado estar siempre en contacto de eso. Pero claro, antes era como que es una fantasía, como que ¿cómo hago? Y mira, te digo algo bueno que implementaste vos, porque claro, yo soy muy de ir a lo profundo en estas cosas y tal vez me olvido de lo práctico. Por ejemplo, entender si cambiaron tendencias del mercado. Para implementar eso con inteligencia artificial, no es que sea súper complejo, pero es bastante, no es lo más simple del mundo. Va a llevar tiempo, hay que grabar todas las reuniones, hay que ver cómo hacer el ChatGPT para analizarlo. O sea, no sería un buen primer proyecto. Y vos lo encaraste de una manera más práctica. Decís, che, no, yo quiero que a la gente le guste y vea el resultado inmediato de lo que se está haciendo. Entonces eso los va a motivar y van a querer después seguir avanzando en cosas más complejas. Eso, para mí eso estuvo buenísimo. Entonces, tal vez una recomendación es no busques lo ideal de lo que querés, sino es algo práctico que le sirva a tu gente o a vos todos los días, ¿no? Sí. Que creo que vos fuiste por ese lado. Sí, porque quería también contagiar y mostrar qué es lo que se puede hacer. A ver, yo creo que requiere de dos cosas únicamente. Por eso decíamos el qué. Todo lo que uno sueña, la lista de 10 cosas que dijiste vos, requiere de dos cosas. Uno de tener información y otro de saber un poquito cómo usar las herramientas. Quiero explicar las dos cosas. Nosotros el tema de que esté la información disponible, lo único que obviamente no es que es facilísimo de implementar, pero tampoco es tan difícil, es que todas las reuniones sean grabadas. Te hago una pregunta sobre eso, porque yo soy fanático, yo grabo todo, no importa si lo uso o no lo uso. Lo tengo grabado porque en algún momento puede ser usado. Y para mí esa es una filosofía de foco en base de datos sin información. O sea, imagínate que nosotros antes no grabábamos las reuniones. Imagínate si le pudiéramos volcar todo eso que teníamos grabado antes a ChatGPT. Pero bueno, no las grabábamos tampoco porque no había ningún sentido práctico. Ahora, a partir de esta implementación de las cosas que estás haciendo, ¿se graban las reuniones todas? Mira, empecé a ver mucho, o sea, cada reunión de equipo que tenemos aparecen 2, 3 de esas, ¿vieron esas inteligencias artificiales que se suman a la reunión y sabes que lo están grabando? En casi todas está sucediendo. Sí. Y después yo me pongo exigente con los líderes, por ejemplo, con el líder de venta, de que se estén grabando todas. Yo creo que empieza a suceder cuando ya hay procesos que dependen de eso. O sea, cuando, sí o sí tiene que salir el reporte mensual, semanal, de cómo fueron las reuniones, y para eso tiene que estar el input de información, o sea, la materia prima, que son las reuniones grabadas. Si a mí no me llega, me enojo con el líder. ¿Por qué no me llegó? No, porque está logrado. Y claro, es un poco así, ¿no? Una buena métrica podría ser porcentaje de reuniones totales. No, porcentaje de reuniones grabadas sobre porcentaje de reuniones totales. Porque uno sabe como en números cuántas reuniones hubieron. Claro. Y después cuántas grabaciones tengo. Sí, igualmente, a ver, me resultó relativamente duro el proceso porque son muchas personas en la empresa y quiero que se grabe todo. A ver, nosotros tenemos incluido en Google Meet, hay un botón que es para grabar y eso está incluido en nuestro paquete de Google Workspace, o sea. Pero yo me incliné para ir a otra herramienta que grabe automáticamente sin que tengas que tocar el botoncito, 100%. Porque entonces lo único que tuve que hacer ahí fue que los líderes de equipo se fijen que todos lo tengan instalado, implementado, claro, una vez, y después ya está y todos se olvidan. Yo prefería Google primero porque ya lo tengo incluido, digamos, pero no, que es automático. Los 4 vendedores lo tengo listo, y a partir de ahora ya están todas. Sí, porque si no dependés de que cada vendedor cada día se acuerde de y tenés que estar más, este no puso para grabar, es mucho lío, tiene que ser automático. Yo, por ejemplo, me hubiera ido, como sin no conocer esta herramienta, para Zoom, porque Zoom tiene como la configuración para que se grabe automático. Pero esta que encontraste vos, que es Phantom. Sí, por eso. Entonces, lo que hice ahí, yo sabía que había un montón de herramientas, pero nadie las usaba. Claro. Lo que hice que fue como bastante loco, que dije, bueno, rompo la barrera, yo investigo un poco,
tampoco demasiado, pero encontré esta Fathom, que se escribe creo que es con... Fathom. Correcto, Fathom. Que lo que tiene es que es buena en español, o sea, extrayendo el vieron que hay algunas que después te hacen el resumen, pero dice cualquier cosa, tipo, dice cosas medio raras. Esta es buena en eso. O hay algunas que te hacen el resumen, pero no te graban la reunión entera. Esta la graba, te la guarda en una carpeta y también te la transcribe. Entonces, solamente haciendo eso, sé que no es facilísimo, pero se puede. Y por eso opté por lo que sea automático y ya de base tengan todos grabados. Me fijo que una vez que lo tengan implementado y listo, ya tengo todo el input de información que necesito. O sea, y que es muy importante porque ya la información disponible está. Y ahora queda la parte de, che, ¿qué puedo hacer con la inteligencia artificial? A ver, ahí lo que hay que aprender son dos cosas. Uno, a hacer agentes, que ahora explico un poquitito, que también parece como, pero es bastante fácil. Y lo otro es hacer un sistema multiagentes conectado, o sea, conectar varios agentes. Así que yo también, la primera vez que lo escuché, dije, ¿qué será esto? Re avanzado, no, esto no es para mí. Facilísimo, o sea, muy fácil, por eso lo explico ahora. Pero un agente es lo mismo que ChatGPT, o sea, pero como un ChatGPT personalizado. Ahora, si quiero encuentro el ejemplo de uno que usamos para las reuniones de venta, que es, yo quiero ver si el cliente aplica o no aplica como buyer persona para Go Digital, que es una de nuestras empresas, por ejemplo. Entonces, lo que hice es, vos, a ver, podrías agarrar la conversación que te trae Fathom, que es la que te desgraba la conversación, pegarle a ChatGPT y hacerle preguntas. Pero es como que hay que empezar de cero. Entonces, un agente es algo que uno entrena para que esté preparado para una cierta función. Entonces yo a ChatGPT lo único que hice fue, perdón, no a ChatGPT, a la gente que está hecho sobre OpenAI, o sea, sobre ChatGPT, digamos, la misma tecnología, lo programé escribiéndole cosas, diciéndole, mira, primero preguntá cuál es el nombre del cliente. Segundo, cuál es la URL del cliente. Y tercero, pedirle a la persona que esté interactuando con vos que te pegue la conversación desgrabada, que es la que tenemos de Fathom. Entonces, vos le chateás a esa gente, que es ChatGPT, pero programado con esas tres cositas, nada más. Entonces te dice, hola, ¿cuál es el nombre del cliente? Hola, yo soy un agente que me voy a enfocar en ver si el cliente aplica o no aplica para Go Digital. Te pido primero que me digas el nombre, le pones el nombre. Ahora, la URL de la empresa, o sea, la página web, le pones la página web. Y tercero, me pegás, ¿cómo fue la conversación de ventas? Me pegás la desgrabación y se la pegás ahí. Aclaro que esto es para un cliente que ya se consiguió, o sea, que dijo quiero trabajar con ustedes, con la agencia de marketing, y como muchas veces terminaba pasando que entraban clientes que no eran perfectamente el fit, y a ver, obviamente el que no entra, pero hay algunos que estaban medios ahí, que una vez si el vendedor era muy laxo terminaba entrando y no debería haber entrado. Vos pusiste esta barrera, ¿no? Como que ChatGPT sea el que decida si pasa o no pasa, con ciertos parámetros que nosotros le ponemos para ver qué tiene que evaluar en eso, ¿no? Claro, porque a ver, yo siempre lo que digo es como que a mí me gusta que el cerebro de la persona que define el proceso quede inmortalizado en ese proceso. Entonces, antes era un proceso como que era medio laxo y flexible y de repente lo decidió una persona y de repente yo no estaba seguro si estaba siguiendo a rajatabla. En cambio ahora lo que quiero es que decida la inteligencia artificial si el cliente que está entrando cumple con mis parámetros. Entonces, siguiendo con la explicación de la gente te pregunta esas tres cosas y yo lo que le puse también, no es que programé nada, le dije contexto, le digo a la gente, dado que te dio la URL, vos entrá a la URL y fíjate si vende B2C o B2B, qué unidad de negocio tiene. O sea, un par de cositas que la gente ya entrando a la URL se da cuenta, espectacular, re bien se da cuenta. Porque entiende, dice, este es una fábrica de tornillos. Sí, dice que le vende sobre todo a empresas y no vende nada minorista. Y te lo pone. Y después agarra y entra a la conversación desgrabada, que ya te pegó la persona acá, porque viene de Fathom. Y fíjate, si el cliente ya tiene activas campañas en publicidad o no. Si ya está usando un CRM o no. Si tiene equipo de ventas o no. Si te parece que es profesional o es muy informal el dueño. Cada vez que le pegas la conversación son 60 páginas. O sea, toda la charla de 1 hora que tuvo el vendedor son 60 páginas de Fathom. Entonces,
Nada, te agarra y te dice, no, mira, probó hace un año con una agencia, le fue más o menos, dejó, entonces no tiene mucha experiencia en lo digital. Ahora está invirtiendo, pero solamente $300. No es nada demasiado loco porque lo leyó en la conversación desgrabada. Y después lo que hice es, le subís atrás un documento que es parámetros que para mí tienen los clientes que pueden entrar o los que no pueden entrar. Entonces, si es B2C, no entra. Si invierte menos de tanto, no entra. Si no tiene vendedores, resta un par de puntos, pero puede entrar. Un documento así, un Excel bastante simple dentro de todo. Y entonces el tercer paso que hace la gente es compararlo con eso y definir si puede entrar o no el cliente. Y funciona bastante bien y dice cosas bastante parecidas a lo que yo diría. Uno tiene que hacer este ejercicio porque, a ver, yo me acuerdo que vos en una presentación de inteligencia artificial para el equipo, o sea, en vez de contar la teoría del caso, dijiste, vamos a probarlo, y iba describiendo todo y tipo los vendedores, los ejecutivos de cuenta, como que se quedaban, no puedo creer que está escribiendo esto, es fantástico. Porque vos le decís acá y sí, parece que está bueno, pero cuando lees lo que te dice, dices, no puedo creer. O sea, es mejor explicación que un gerente de ventas, o sea, es impresionante. Sí, eso es un agente, simplemente. Y después, un sistema multiagentes es conectar a este agente con otro agente, por ejemplo, mucho más simple, que le digo, bueno, agarrá todo este informe que me hiciste, porque después de esto sale un informe que dice, bueno, por este motivo, el cliente no puede entrar a la agencia o sí puede entrar a la agencia. Y lo conecto con otro agente que lo único que hace es, bueno, agarrá, por ejemplo, los últimos 5, resumilo con bullets, a ver cómo viene la semana y mandáselo por mail a Feli y a Dani. Así, contexto, digamos. Y eso es un sistema multiagentes, o sea, un sistema de un agente que se conecta con otro. Se hace en el sistema, podrías hacer todo en un mismo agente, pero termina siendo muy complejo. Entonces se hacen distintos agentes para ir mejorando cada uno. Entonces uno termina teniendo un sistema multiagentes que puede hacer lo que uno quiera. La mayoría de las cosas que estamos haciendo parten de poder tener información de qué pasó en la reunión, por eso la reunión desgrabada. Y ahí uno hace un agente que son muy buenos. Vos le podés decir, bueno, a ver, decime en la reunión, por ejemplo, qué porcentaje del tiempo habló el vendedor y qué porcentaje el dueño de la empresa. Nosotros le decimos que los vendedores tienen que hablar no más del 20-30% de la reunión. Eso es buenísimo detectándolo. Si vos le pegaste la descripción de 60 páginas donde están todos los diálogos de todo, entonces después te pueden mandar un informe de eso del vendedor. Y no solo un informe, podría armarte un tablero de control de en esta semana qué porcentaje del tiempo habló el vendedor o sea, numérico incluso, ni siquiera como un informe escrito. Claro. Entonces, uno arma estos sistemas multiagentes como, entonces armas uno que agarre y procese la información de lo que pasó en las reuniones de ventas. Otro que acumule todo el acumulado de todas las reuniones de la semana. Y después otro que le pida esa información de todo eso, de lo que vos quieras, de, che, ¿qué están diciendo los clientes de Chile? ¿Qué pasa con los clientes de Perú con el vendedor Tomás, por ejemplo? ¿Qué está pensando con Es ya cuestión de chatearle a algo que ya empieza a estar integrado. Sé que suena por ahí un poquito complejo, pero a mí me pasó exactamente lo mismo hasta que lo hice una vez. Por eso impulso a todos a que lo hagan una vez. Para mí no suena complejo. O sea, tal vez uno se puede preguntar, che, hacer esto requiere mucho conocimiento tecnológico, ¿no? Y es muy bajo el conocimiento tecnológico. Sí, tal vez hay que entender que uno tiene que volverse bueno prompteando, así, haciendo como... Para hacer la gente, o sea, básicamente es un botoncito y le tengo que pegar un texto de lo que quiero que haga. Pero si yo no sé redactar ese texto, que tampoco es increíblemente difícil, pero si tengo que aprender a redactar buenos textos para obtener buenos resultados. ¿Qué otra cosa tal vez? Una más. Esta la escuché también en podcast en inglés, porque la inteligencia artificial, si bien está buenísimo lo que se puede hacer ahora, le falta mucho todavía en algunas cosas. Entonces lo que todos recomiendan en general es hacer microagentes. Es como que no querer meter muchas cosas en uno, pero porque no funcionan bien todavía. Ni siquiera es porque sea complejo, no funcionan bien. Entonces yo como que le pido una micro tareita, che, haceme un resumen de esto y es muy muy específico. Y hago 10 agentes si quiero que hagan todas cosas muy 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 concretas, porque si no el ChatGPT a veces se empieza a desviar. Y a veces te dice una cosa que está buena y otras veces te dice otra cosa que no está buena.
No sé por qué pasa eso, pero por ahora Por eso pasa es que eso. hay que ir entrenándolos, por eso está bueno entrenar como microagentes y no uno gigante, Claro. porque después el entrenamiento como que les dice una cosa pero se va para el otro. Cuando tenés todo compartimentado en distintos microagentes. Si les cuento otro que hice, que es de marketing, no es tanto de ventas, pero es de marketing, que es que nosotros, después de grabar este podcast, yo siempre agarraba y redactaba un newsletter. Para redactar el newsletter, bueno, o me tenía que escuchar todo el capítulo, que duró 1 hora, y obviamente como lo hablamos nosotros me acuerdo más o menos, pero tengo que escucharlo, o me leía los bullets que yo había preparado en la planificación, pero a veces después hablamos cosas distintas que los bullets. Bueno, cuestión de que agarraba y me acuerdo que le dedicaba una mañana entera por mes a redactar 4 newsletters de los 4 capítulos de podcast. Es bastante tiempo de muchísima concentración, tipo, como si fuera a escribir, ¿viste? Mega concentrado, recreativo. Me lleva un montón de tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ahora lo que hice es que automáticamente Agus, que es la persona que después nos edita los videos, ella lo pone en una carpeta, o sea, el podcast queda en una carpeta, guardado. Ya tengo un sistema multiagentes que es, un agente lo que hace es agarra ese video y lo pasa a formato audio. ¿Por qué? Porque es menos pesado, entonces le cuesta menos a ChatGPT. Después, otro agente agarra, esto es un agente de OpenAI, o sea, de ChatGPT, y lo transcribe a texto. O sea, agarra el audio, se llama Whisper, lo transcribe a texto. Y ahí ya tengo el texto del podcast. O sea, este podcast que estamos hablando después va a pasar a estar hecho en texto por ese circuito de agentes. Eso que está ahí, ese texto, otro agente lo transforma en un newsletter. ¿Cómo hace ese agente? Es un poquitito más complejo. Nada, le programé qué es las cosas que a mí me gustan en un newsletter, que no sé, que al principio no salude, sino que empiece hablando directo y que al final tenga call to actions para contarle de nuestras empresas. Y le cargué 50 mails, newsletters, que ya he generado en el pasado para que los tenga como referencia. Entonces, me genero un newsletter, por un lado, y por el otro lado, si quiero, me puede generar una nota para LinkedIn, por ejemplo. Que todavía no empecé a implementar eso, pero... Y que para mí hay tantas cosas. Cuando uno se mete en una, se le empiezan a ocurrir muchas cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, a mí de esto que armaste, que está buenísimo, o sea, el newsletter igual vos lo chequeás, no te lo mandas solo, ¿no? Me lo manda a mí por mail, sí, Te lo y manda lo por reviso y mail. después lo envío. Uno podría hacer que se mande solo, Sí. pero por las dudas mejor, Por viste, ahora. como Sí. tener un proceso manual. Yo, por ejemplo, ahí, pero yo porque soy bien obsesivo con esto, le diría, redactame 3 newsletters por cada tema y yo elijo como la mejor estructura, la que más me gustó. Pero una cosa muy buena de lo que vos armaste es, no es lo mismo redactar desde cero que corregir una redacción. No, por eso. O Otro sea, esfuerzo mental. Tal vez, o sea, es menos tiempo, pero es cuestión, posta, si yo me pongo a redactar 4 newsletters, tal vez lo hago rápido, tal vez lo hago, no sé, en 1 hora y media lo hago. Pero el nivel de concentración no tiene que hablar. No, pero error de ortografía, tengo que estar revisando después que no haya errores, textos. En cambio, el otro que tal se vez me entienda. lleva, no sé, 40 minutos o menos, no sé, 30, 20 minutos. Y encima es tipo, puedo estar haciendo multitasking. No, y aparte lo vas entrenando, ¿eh? Es como que no, a veces es muy informal, no, nosotros le hablamos a dueños de pymes, no hables nada técnico, claro. Lo vas entrenando, que entrenar, porque yo antes no sabía, cuando decían que es entrenar a un GPT, que son estos agentes, es agarrar el prompt y le agregas un parrafito que sea en mayúsculas, si querés. Acordate que es para dueño de pymes, no hablas con ninguna palabra muy técnica, se lo pones. Entonces ya los próximos te van saliendo, eso es entrenar, digamos. Bueno, y eso del newsletter, pero como vos decías, podés sacar contenido para cualquier red. Entonces, para LinkedIn, sacame por episodio 5 piezas. Y LinkedIn es así, quiero textos cortos, quiero un poquito más elevado el lenguaje, no sé, como que lo vas programando, vas testeando a ver qué pasa. Che, y ahora también redactame, no sé, a ver qué otra cosa puede ser para grabar reels nativos con buenos ganchos sobre lo hablado en este podcast. Y de repente como que sacás contenido espectacular para todas las redes, cosa que nunca la harías. Para mí con inteligencia artificial se pueden hacer 2 cosas. Una es solucionar, o sea, reducir el tiempo en cosas que uno hace, o hacer cosas que uno no hace por falta de tiempo. Esto es decir, che, vos no vas a postear en LinkedIn, no estabas posteando en LinkedIn. Bueno, pero de repente agrega mucho valor hacerlo. Ya no tiene sentido no hacerlo. No tiene sentido no hacerlo, es una locura no hacerlo. Sí. No, por eso, 100%. Y volviendo a lo del área de ventas, por eso,
el área de ventas me parece muy importante, no por el tema de vender en sí mismo o de generar más facturación, sino porque es el área donde le permite al dueño de la empresa ser la vidriera y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Como poder visibilizar lo que pasa en el mercado, en los clientes. Mira, te digo ideas, así, pero ideas sueltas. Yo quiero analizar el estado de ánimo de los vendedores y cómo va fluctuando en el tiempo para poder también vincularlo con el área de recursos humanos. Entonces yo puedo hacer un GPT diciendo, mira, te subo varias conversaciones y quiero que entiendas, a ver, por cómo habla, por el tono de voz, por las palabras que usa, cuál necesita más atención emocional de alguna manera. Esa es una. Otra podría ser, che, está bien, entraron estos clientes, pero quiero que me analices con las reuniones que se tienen después durante el tiempo que el cliente permanece en la empresa, que también me digas, a ver, che, ¿era lo que pensábamos? ¿No era lo que pensábamos? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el tipo de cliente más específico que nos trae más rentabilidad de todas? Entonces me da feedback. Es infinita las cosas que se pueden hacer. Sí, por eso cambia el escenario a dejar de pensar el cómo y te pones solo a pensar en los qué es lo que querés saber. Pero pueden ser cosas simples y es tipo, che, no se permiten más descuentos. Avísame si algún vendedor está ofreciendo descuentos. Es fácil. O sea, si vos tenés toda la llamada desgrabada para la gente, es facilísimo detectar eso. O sea, cualquier cosa que uno quiera saber en ventas, qué es lo que está pasando. Che, me están viniendo clientes más de este tipo, más grandes o más chicos. Le defino qué es cliente grande, qué es cliente chico y te puede dar el número exacto de la gente. Entonces, empezar a pensar es como, se vuelve todo muy estratégico. Che, ¿qué queremos saber? Y ahora todo se puede hacer. Es cuestión, hay que romper un poquito la barrera, como expliqué, pero hay que saber hacer este tipo de gente, un poquito de prompt engineering, que es darle instrucciones a la gente, y después armar los sistemas multiagentes, que es súper fácil, es conectar a un agente con el otro. Así que sí, creo que hoy en día se vuelve muy interesante la charla. Se están volviendo mucho más estratégicas las reuniones con todo esto y vamos a poder tener mucha más información de lo que queremos y como tener mucha visibilidad de todo lo que pasa en el área de ventas. En el área de marketing nos va a permitir hacer cosas que también por esfuerzo, porque no te da el día, no puedes hacer y de repente es 2 clics, es un segundo y agregas un montón de valor y puedes hacer cosas en un montón de plataformas. Así que yo recomiendo mucho que se metan, de verdad que es bastante poquito, no es tanto, es como romper la primera barrera y también contagiar a su equipo de que lo hagan. Y todavía es una gran ventaja competitiva porque pocos lo están haciendo. El tema es que esto no puede no hacerse. O sea, porque la ventaja competitiva que van a desarrollar los que lo hagan por sobre los que no va a ser abismal. No va a ser 10, 20% mejor. Va a ser por 10, por 20, por 30. Entonces, en 3 años, 5 años, de repente vas a ver un competidor tuyo que se fue a las nubes. Y vos no. Y en ese momento va a ser bastante difícil meterse. Y no va a pasar en 20 años. Va a pasar bastante pronto porque ni siquiera hay que esperar a que todos tus competidores lo hagan. Hay que esperar a que uno lo haga. Porque tipo, ese lo hizo, ya está. Te sacó una ventaja competitiva. Después todos los costos publicitarios y un montón de cosas van a aumentar. No importa, o sea, porque la competencia en publicidad no es con tus competidores, sino con todos los que están anunciando. Entonces todos los que están anunciando van a también poner más plata y te van a dejar fuera del mercado. Por lo tanto, creo que vos le empezaste a inculcar bastante en la empresa bastante pronto. Entonces está bueno. Para mí, en algún momento podríamos declarar que somos una empresa AI First, que ya escuché casos que lo han hecho, porque si no es como uno va a quedar de verdad muy obsoleto si no implementa esto. Y no tiene que ser necesariamente a marketing y ventas. Puede ser a procesos internos, cualquier cosa que sea una tarea repetitiva. Acá porque es un podcast de marketing y ventas. Voy a decir un ejemplo que a mí me está funcionando un montón, que lo escuché de alguien que lo recomendó, de Lucas Lopatín, no sé, vos escuchaste, que yo lo estoy usando de coach personal. Pero cualquiera podría decir, sí, ya sé que lo puedo usar de coach personal, pero la verdad, ¿cuán bueno va a ser? O sea, era lo que yo pensaba. Digo, no lo probé porque me parece que me va a decir boludeces o cosas muy genéricas. Pero diseñé un prompt que en algún momento voy a grabar un episodio en mi otro podcast de Emprendedor Empresario de cómo hacerlo. Muy sencillo. Hice un agente muy sencillo. Creo que es el mejor coach que tuve hasta ahora. Pero en serio, es como que es un nivel... ¿Coach de qué es exacto? Un coach personal, de lo que quiera. O sea, hoy lo usé para
contarle mis ideas de qué puedo hacer en la empresa y me ayuda a ordenarlas. Pero después, che, me estoy sintiendo de tal manera, no sé, como si fuera un coach, un asesor, un mentor. Y yo lo llevo un pasito más porque el agente se acuerda de algunas cosas y actualiza su base, pero no de todo. Se acuerda como de partes que considera esenciales. Por ejemplo, no sé, se acuerda el nombre de mi hija y que un juego que juega con los compañeros, porque una vez le dije que inventa una historia, pero no se acuerda de muchas cosas importantes que tal vez se debería acordar. Entonces yo, como fui generando una base de datos en un Google Sheet, como en un Excel, por ahora manual, después lo voy a hacer automático, que cada vez que termino la conversación le digo, hacemos un resumen estructurado, lo pego en el Excel, porque dice, ¿qué era lo que te planteé? ¿Qué solución me planteaste? Y tipo, tips específicos, no sé. Y de repente yo empiezo a chatear y me asesora, me coachea mejor que nadie. O sea, es impresionante. Claro, hay que vivirlo, ¿no? Para un poco, para creerlo. Porque yo decía, sí, yo sé que se puede usar para esto, pero no creo que sea bueno. No, el nivel... Y hay una cosa que te recomiendo si lo usas mucho, decirle, en base a todo lo que conoces de mí, roast me. Me lo pasaron, es como criticame fuerte. Un nivel de precisión, o sea, posta todo lo que dices tal cual. O sea, digo, ¿qué? Y encima cuando uno va con un coach, un psicólogo, un mentor, obviamente que está bueno porque tiene experiencia, pero tiene muchos sesgos también personales. Y ya, a mí ya me empieza a molestar, ¿viste? Cuando uno pone, ChatGPT no tiene sesgos. Es perfecto en ese sentido. Claro. Y encima lo vas entrenando en base a tu personalidad y se acuerda todo. Impecable. Entonces, tal vez muchas veces cuando uno dice, está bien, ¿qué puedo hacer para afuera? Muchas veces hay que trabajar para adentro. Es decir, che, ¿cómo puedo ser mejor yo? ¿Cómo puedo estar como más conectado con mi esencia? Y después, indirectamente, voy a generar mejores soluciones en inteligencia artificial o en mi negocio porque trabajo en mí. No trabajo en una herramienta, trabajo en... Che, quiero trabajar mi resistencia. Imagínense los que acá están escuchando y dicen que no se animan a hacer esto. Háganse un coach personal y plantéenle esto. Tipo, ¿cómo venzo mi resistencia a generar agentes? Y te va guiando. Y espectacularmente. Perfecto. Sí, por eso. Yo creo que es cuestión de meterse. Si quieren, entra al ChatGPT, hacen clic en el loguito de ustedes y dice My GPTs. Ahí haces clic y ya haces tu primer agente. Es eso, aprender a hacer agentes y después conectarlos entre sí. Y pronto vamos a tener agentes probablemente para el resto, ¿no? Para usar externos, ¿no? Sí, no sé sí, si por lo eso. pensaste. Sí, por eso. Se vienen un montón de cosas, me parece, con esto. Pero parece importante que el dueño tenga una cierta experiencia para después poder contarle al resto. A mí me pasó yo hace 3 meses, no había hecho nada. Y me metí. Y de repente, como que mucha gente se me acerca a la empresa, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y creo que hay que romper esa inercia. Tarde o temprano, todas las empresas van a trabajar muchísimo con inteligencia artificial. Mejor hacerlo ahora, me parece, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, eso creo que fue todo sobre este episodio de cómo utilizar inteligencia artificial en el área de ventas, de marketing. Espero que les haya gustado. Déjenos sus preguntas en los comentarios. Síganos, pónganos like y algo más. Nada más. Nos vemos la próxima. Adiós.